La fábrica de las sombras. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo sus calles en una oscuridad que devoraba la luz. El viento soplaba con un susurro siniestro, llevando consigo ecos del pasado. En la periferia, se erguía majestuosa la antigua fábrica de textiles abandonada, cuyos muros desgastados susurraban secretos olvidados. Era conocida como la Fábrica de las Sombras, un lugar envuelto en leyendas urbanas y rumores de tragedias. Nadie se atrevía a acercarse, excepto aquellos que buscaban emociones fuertes y estaban dispuestos a desafiar lo desconocido. Maximilian Drake, un periodista especializado en historias de terror, decidió aventurarse en la oscura fábrica para desentrañar sus misterios. Sus ojos azules reflejaban una curiosidad inquebrantable mientras empujaba las puertas oxidadas. El sonido chirriante resonó en el silencio de la noche, como si la fábrica misma protestara contra la intrusión. Al adentrarse, una corriente fría le acarició la piel, como si las sombras del pasado susurraran en su oído. La tenue luz de la luna filtrándose por las ventanas rotas proyectaba sombras danzantes en las paredes desconchadas. Max avanzó con cautela, su linterna iluminando apenas unos pocos metros del oscuro camino que tenía por delante. ¿Quién está ahí?, preguntó Max, intentando ocultar la inseguridad en su voz. Un eco retumbó en la vastedad vacía de la fábrica, como una risa macabra perdida en el tiempo. Max se estremeció, pero su determinación lo impulsó a seguir adelante. Caminando por pasillos desiertos, sus ojos se encontraron con máquinas abandonadas que alguna vez rugieron con vida. Telarañas colgaban entre los engranajes oxidadas, formando una red fantasmagórica que indicaba que la fábrica no había visto actividad en décadas. De repente, una sombra se movió en la penumbra y Max se volvió hacia ella con la linterna en alto. Un susurro gélido atravesó el aire. Aquí es donde todo comenzó. Max dio un respingo. ¿Era su imaginación o realmente había oído esa voz? La fábrica parecía suspirar con susurros antiguos. Ignorando su creciente inquietud, Max continuó explorando. En una sala olvidada, descubrió un montón de documentos polvorientos. Eran registros de trabajadores, pero también había informes sobre incidentes extraños. Entre las hojas amarillentas, una carta manchada de tinta destacaba. Estimado señor Thompson, es con pesar que informamos el cierre inminente de la fábrica textil. Los incidentes inexplicables, las tragedias misteriosas y la pérdida constante de trabajadores han dejado este lugar impregnado de una oscuridad insuperable. Recomendamos que se aleje antes de que el pasado devore todo lo que queda de la cordura. Atentamente, Dr. Samuel Harkin, psicólogo industrial. Max se estremeció al leer las palabras grabadas en el papel amarillento. ¿Qué secretos oscuros se ocultaban tras aquellos muros? Una risa gutural resonó a su alrededor mientras seguía explorando. El pasillo lo llevó a una escalera que descendía a las profundidades de la fábrica. Cada paso resonaba como un latido apagado, y Max se encontró en una sala subterránea cubierta de polvo y olvido. En el centro de la sala, descubrió un pozo oscuro que parecía no tener fondo. La luz de su linterna titilaba al iluminar la vastedad del agujero. Una voz suave y desgarradora emergió desde lo más profundo. Te está esperando. Max se sintió atraído por la oscuridad del pozo, como si una fuerza invisible lo instara a sumergirse en lo desconocido. Sin embargo, algo en su interior le advertía del peligro que acechaba en las sombras. ¿Quién está ahí?, gritó Max, su voz resonando en la sala vacía. No hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras retumbando en el vacío. La sensación de ser observado lo envolvía como una sombra palpable. Decidió alejarse del pozo,
pero al girarse, se encontró con la figura de una mujer pálida y demacrada. Su vestido desgarrado ondeaba como un fantasma del pasado. ¿Quién eres?, preguntó Max, retrocediendo instintivamente. La mujer extendió una mano huesuda hacia él, sus ojos vacíos parecían contener una historia de sufrimiento inimaginable. Con una voz etérea, susurró: «Soy Amelie. Mi vida se apagó aquí, en la oscuridad de la fábrica. Ahora, busco compañía para la eternidad». Max estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel espectro. Amelie se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un rastro de melancolía y desesperación. La fábrica parecía cobrar vida a su alrededor. Sombras danzantes se retorcían en las paredes, murmullos incomprensibles llenaban el aire y la temperatura descendía como el aliento de la muerte. «Debes irte», susurró una voz siniestra desde las sombras. «Antes de que la oscuridad te atrape». Max titubeó, pero la curiosidad lo empujó a seguir explorando. Cada rincón de la fábrica revelaba una historia de sufrimiento y desesperación. Las sombras del pasado cobraban vida a su alrededor, manifestándose en figuras espectrales y susurros escalofriantes. En lo más profundo de la fábrica, Max encontró una puerta de hierro oxidada. Al abrirla, se reveló una sala oculta con paredes cubiertas de fotografías descoloridas. Las imágenes mostraban rostros tristes de trabajadores, muchos de ellos con miradas de angustia y terror. Max se acercó a las fotos, sintiendo que los ojos de los retratados lo observaban desde el más allá. De repente, una entidad demoníaca se materializó frente a él. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Has desenterrado los secretos de la fábrica de las sombras, Max. Ahora, enfrentarás las consecuencias», dijo la figura con una voz que resonaba en el espacio como un lamento eterno. «¿Quién eres? ¿Qué pasó aquí?», preguntó Max, temblando ante la presencia desconocida. La figura levantó la mano, señalando las fotos en la pared. A medida que sus dedos se movían, las imágenes cobraron vida. Max presenció escenas de explotación laboral, accidentes mortales y prácticas inhumanas que habían ocurrido en la fábrica en su apogeo. La fábrica de las sombras fue testigo de innumerables tragedias. Aquí, los trabajadores sufrieron y murieron en silencio. Ahora, sus almas perdidas buscan redención, explicó la entidad. Max sintió el peso de la culpabilidad mientras las historias de aquellos olvidados resonaban en su alma. Los lamentos de los trabajadores se mezclaban con el eco de sus propios pasos al retroceder. «¿Qué debo hacer para liberar sus almas?», preguntó Max, decidido a deshacer el mal que había sido sembrado en la fábrica. La figura se desvaneció, dejando tras de sí una puerta entreabierta. Max, guiado por una fuerza invisible, atravesó la entrada hacia una parte de la fábrica que nunca antes había explorado. La habitación estaba envuelta en una penumbra más densa que cualquier otra en la fábrica. En el centro, un altar oscuro sostenía una vela parpadeante. A su alrededor, sombras se movían, formando figuras espectrales que susurraban palabras ininteligibles. «Ofrece tu sacrificio para liberar sus almas», susurró una voz desde las sombras. Max titubeó, pero sabía que no podía dar la espalda a la responsabilidad que había asumido al desenterrar los secretos de la fábrica. Se acercó al altar y, con un tembloroso aliento, cortó su palma con un cuchillo oxidado. La sangre goteó sobre el altar y una luz espectral iluminó la sala. Las sombras comenzaron a agitarse y los lamentos de los trabajadores se intensificaron. Max sintió una energía oscura envolverlo, absorbiendo la esencia de su sacrificio.
El aire vibraba con una tensión sobrenatural, y las sombras parecían estirarse y contorsionarse como si fueran seres vivos. De repente, un destello de luz iluminó la sala y las sombras se dispersaron. Max se encontró solo, con la sensación de que algo había cambiado irreversiblemente en la fábrica. La oscuridad que antes la envolvía se disipó, dejando una sensación de paz en el aire. Cuando Max salió de la fábrica, la luz del amanecer estaba teñiendo el horizonte. Miró hacia atrás, viendo cómo la fábrica yacía en silencio, como si las almas atormentadas finalmente hubieran encontrado la paz. El periodista se alejó con una mezcla de alivio y melancolía. Había liberado las almas atrapadas en la fábrica de las sombras, pero las imágenes y susurros de aquel lugar lo perseguirían para siempre. En los días que siguieron, Max intentó contar la historia de la fábrica en sus artículos, pero la gente parecía resistirse a creer en los horrores que había presenciado. La historia de la fábrica de las sombras se convirtió en un cuento de terror, una leyenda urbana que solo unos pocos se atrevían a creer. Sin embargo, las noches de luna llena, cuando el viento susurraba entre los edificios abandonados, Max podía sentir la presencia de las almas liberadas. En su soledad, aún escuchaba los ecos de la fábrica, recordándole que algunos secretos deben permanecer enterrados en las sombras del pasado. A medida que pasaron los días, Max se vio envuelto en una extraña neblina de inquietud. Las imágenes de la fábrica de las sombras lo perseguían en sus sueños, desafiando la línea entre la realidad y la fantasía. Las voces de los trabajadores, ahora libres, resonaban en sus oídos, buscando consuelo en el eco de su conciencia. Una tarde, mientras intentaba escribir un nuevo artículo en su apartamento oscuro, una presencia fría y familiar se materializó frente a él. La entidad, ahora más etérea que nunca, emergió de las sombras de su propia mente. Libraste a las almas atormentadas, pero aún cargas con su peso, dijo la figura, su voz una melodía melancólica. Max se estremeció, sintiendo como la habitación se llenaba de una energía sombría. La figura señaló hacia la ventana, donde la luna llena se reflejaba en su rostro. La conexión entre tú y la fábrica nunca se romperá por completo. Has asumido una carga que pocos podrían soportar, añadió la figura. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo liberarme de esto? Preguntó Max, con desesperación en su voz. La entidad se desvaneció lentamente, dejando una sensación de vacío en la habitación. La única respuesta que Max recibió fue el susurro de las sombras que se mecían en la penumbra. Decidido a encontrar respuestas, Max regresó a la fábrica una noche. La luna llena iluminaba el lugar con una luz fantasmagórica, y la brisa nocturna llevaba consigo susurros de aquellos que habían encontrado la paz, pero también de aquellos que aún buscaban redención. Mientras deambulaba por los pasillos desiertos, una puerta que antes no había notado se abrió con un crujido. Max entró en una sala secreta, donde encontró un antiguo libro encuadernado en cuero. El título, grabado en letras doradas, decía, Los pactos de la fábrica. Con manos temblorosas, Max abrió el libro y comenzó a leer las páginas llenas de antiguos rituales y pactos oscuros. Se enteró de que la fábrica de las sombras había sido un lugar de sacrificios y acuerdos siniestros para garantizar el éxito comercial. Los trabajadores, sin saberlo, habían sellado sus destinos al aceptar empleo en ese sombrío lugar. Una revelación impactante se apoderó de Max. La fábrica había dejado de operar no solo por razones económicas, sino porque las almas atormentadas habían exigido un tributo. Al liberarlas, Max había roto el equilibrio y desatado una maldición aún más oscura. La entidad demoníaca apareció de nuevo, ahora más clara que nunca. Has descubierto la verdad, pero la maldición persiste.
Deberás tomar una decisión difícil si buscas liberarte de las sombras que te persiguen, dijo la figura con solemnidad. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo poner fin a esto de una vez por todas? Preguntó Max, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena fina. La figura señaló hacia el altar oscuro en el centro de la sala. Max entendió el significado de su gesto. La única forma de romper el pacto y liberarse de la maldición era sellar un nuevo acuerdo. Una elección que requeriría un sacrificio personal. La habitación temblaba con una tensión palpable mientras Max contemplaba su decisión. Sabía que la fábrica exigiría un precio alto, pero también entendía que no podía seguir viviendo atormentado por las sombras de su propio pasado. Con determinación, Max extendió la mano hacia el cuchillo oxidado que descansaba en el altar. El metal frío cortó su piel y una gota de sangre cayó sobre las páginas del antiguo libro. Las sombras se agitaron y la entidad observó en silencio mientras la maldición tomaba un nuevo rumbo. El pacto estaba sellado y Max sintió una liberación inmediata. Las sombras que lo habían acosado se disiparon y la habitación recuperó su calma. La entidad asintió en reconocimiento antes de desaparecer en la oscuridad. Max salió de la fábrica con una mezcla de alivio y pesar. Había logrado liberarse de las sombras, pero el precio que pagó dejó cicatrices en su alma. Mientras observaba la fábrica desvanecerse en la distancia, sabía que su historia con la fábrica de las sombras había llegado a su fin, pero las cicatrices emocionales y los ecos de aquel lugar seguirían resonando en su interior. La vida de Max tomó un giro extraño después de su encuentro con la fábrica de las sombras. Aunque las sombras y susurros se habían disipado, dejaron una marca imborrable en su mente. Intentó seguir adelante, sumergiéndose en su trabajo, pero la sensación de que algo acechaba en las sombras nunca lo abandonó. Las noches se volvieron inquietas, plagadas de sueños perturbadores y ecos de risas macabras. Max se encontraba atrapado en un juego entre la realidad y la pesadilla, donde los límites entre ambos se desvanecían. Su salud comenzó a deteriorarse, su rostro palideció y sus ojos reflejaban el agotamiento de una batalla interna. Un día, mientras investigaba historias paranormales para un nuevo artículo, Max descubrió un antiguo ritual de purificación. Decidió emprender el camino hacia la redención y liberación total. La búsqueda lo llevó a lugares oscuros y a expertos en lo sobrenatural, pero sus esfuerzos parecían en vano. La entidad volvió a aparecer en sus sueños, recordándole el pacto que había sellado. Cada noche, la presencia se intensificaba, como si la fábrica estuviera llamándolo de vuelta. Max entendió que la única forma de romper completamente los lazos era enfrentarse a la raíz del mal. Decidió regresar a la fábrica una última vez, con la esperanza de encontrar respuestas y poner fin a la maldición de una vez por todas. El lugar, ahora más sombrío que nunca, lo recibió con susurros y sombras danzantes. Max avanzó por los pasillos con una linterna temblorosa, llegando finalmente a la sala donde había sellado el pacto. La entidad lo esperaba, pero esta vez, su rostro estaba oculto en sombras más densas. «Has vuelto, Max. Tu destino está entrelazado con el nuestro. El pacto que sellaste solo fue el comienzo», dijo la figura con una voz que resonaba en la penumbra. «No puedo seguir viviendo así. ¿Cómo puedo liberarme por completo?», preguntó Max, su voz temblorosa reflejando la desesperación que lo consumía. La figura señaló hacia el pozo oscuro en el centro de la sala. «Debes descender a las profundidades de la oscuridad, enfrentar tus miedos más profundos y aceptar el precio de tu libertad», respondió la figura, desapareciendo en las sombras. Max se acercó al pozo, sintiendo una fuerza invisible que lo atraía hacia su abismo sin fondo. Con cada paso,
Las sombras se cerraban a su alrededor, como si la fábrica misma lo absorbiera en su negrura interminable. Al llegar al borde del pozo, Max miró hacia abajo. La oscuridad era impenetrable, pero algo dentro de él sabía que encontraría respuestas en las profundidades. Sin dudarlo, se sumergió en la negrura. El descenso fue vertiginoso y eterno. Max se sintió arrastrado por corrientes invisibles, su cuerpo flotando en un vacío sin tiempo. Las sombras se retorcían y se enredaban a su alrededor, formando imágenes de su pasado, presente y posiblemente futuro. Finalmente, emergió en un lugar que no pertenecía a ninguna realidad conocida. La oscuridad era tangible, pero ahora estaba impregnada de una calma inquietante. Max se encontró en una versión distorsionada de la fábrica, donde las sombras tomaban formas caprichosas y los susurros eran más fuertes que nunca. La entidad lo esperaba en el centro de esta dimensión alterada. Has llegado al corazón de la maldición, Max. Aquí, enfrentarás tus más profundos temores y encontrarás la llave de tu liberación, dijo la figura, revelando su rostro, que era una amalgama de sombras y memorias. Max se sumergió en una serie de visiones aterradoras y recuerdos dolorosos. La fábrica cobraba vida a su alrededor, manifestando cada secreto enterrado en sus paredes. Cada grito, cada risa, cada tragedia resonaba en su ser. Debes elegir, Max. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por tu libertad? Preguntó la figura, su voz una mezcla de compasión y desafío. Max sintió que el peso del pasado lo oprimía. La elección se extendía ante él como una encrucijada, donde la libertad y el sacrificio estaban entrelazados en un baile oscuro. La decisión que tomara determinaría su destino y el destino de aquellos que lo precedieron en la fábrica de las sombras. Max se encontraba ante la encrucijada, sintiendo el peso de sus decisiones y la oscuridad que lo rodeaba. Mientras contemplaba las sombras que danzaban a su alrededor, una voz resonó en su mente. La libertad tiene un precio, Max. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? Cada paso que dio en esa dimensión distorsionada parecía llevarlo más profundo en el abismo de su propia conciencia. Visiones de su pasado, momentos de dolor y remordimiento, se manifestaban en formas etéreas a su alrededor. La entidad demoníaca lo guió a través de los recuerdos más oscuros y temidos de Max. La fábrica de las sombras, con sus secretos sepultados, se desplegaba ante él como un teatro de pesadillas. En cada esquina, los trabajadores sacrificados, las sombras entrelazadas con la realidad y el pacto que él mismo había sellado se presentaban como espectros del pasado. La verdad siempre ha estado aquí, Max. Enfrentarla es el único camino hacia la redención, dijo la figura con solemnidad. Max se encontró frente a una puerta oscura que parecía contener el destino final de su travesía. Vaciló por un momento, mirando hacia atrás, donde las sombras del pasado seguían girando en una espiral sin fin. Con un suspiro, cruzó la puerta hacia lo desconocido. La sala que se reveló a sus ojos estaba iluminada por una luz tenue y reconfortante. En el centro, un espejo antiguo reflejaba su propia imagen, pero también mostraba las sombras que lo habían atormentado. La entidad demoníaca se desvaneció en la penumbra mientras Max enfrentaba su propio reflejo. ¿Qué ves, Max? ¿El hombre que fuiste, el hombre que eres o el hombre que podrías ser? Preguntó la voz, resonando en el espacio como un eco distante. Max observó su reflejo con ojos críticos. Vio la carga de su pasado, las elecciones que lo habían llevado a ese momento, pero también vislumbró la posibilidad de un futuro diferente. La dualidad entre la luz y la oscuridad estaba representada en su imagen. La entidad, esta vez como una sombra de sí misma.
Observó a Max con ojos que parecían entender la lucha interna que se libraba en su alma. La redención es un camino tortuoso, Max. Pero solo tú puedes iluminar las sombras que te persiguen. El sacrificio que necesitas hacer está en tus manos. Max sintió que las piezas del rompecabezas se alineaban lentamente. La elección ante él no solo implicaba liberarse de la maldición de la fábrica de las sombras, sino también aceptar su propia naturaleza y buscar la redención. El pacto que sellaste no puede deshacerse por completo, pero puedes cambiar su significado. La oscuridad y la luz coexisten en cada uno de nosotros. La elección está en reconocer ambas partes y encontrar el equilibrio, susurró la figura, cuyas palabras resonaron como un eco lejano. Max se enfrentó al espejo, sintiendo la tensión en el aire mientras tomaba una decisión que cambiaría su destino. La dualidad de su ser estaba reflejada en ese momento crucial, y el futuro pendía en un delicado equilibrio. Max se encontraba parado frente al espejo, sus ojos reflejando la lucha interna que se libraba en su alma. La entidad demoníaca, ahora más etérea que nunca, observaba en silencio mientras Max tomaba una decisión que determinaría su destino. Con determinación, Max extendió la mano hacia el espejo, sintiendo una energía antigua y poderosa que lo envolvía. Los susurros de la fábrica de las sombras se desvanecieron gradualmente y la luz tenue que emanaba del espejo creció en intensidad. El reflejo en el espejo cambió, revelando una versión transformada de Max. Las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo se desvanecieron, reemplazadas por una luz interior que irradiaba redención y paz. La entidad demoníaca sonrió, y su presencia se disolvió en un eco lejano. Max se sintió liberado, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. Miró alrededor y notó que la dimensión distorsionada se desvanecía, dejando tras de sí solo la oscura fábrica abandonada. Cuando salió de la fábrica, la luz del amanecer estaba tiñendo el horizonte. Respiró profundamente, sintiendo la frescura del aire en sus pulmones como si fuera la primera vez. La maldición de la fábrica de las sombras finalmente había sido rota, y Max emergió del abismo con una nueva perspectiva. En los días que siguieron, Max dedicó su tiempo a contar la historia de su experiencia. Escribió sobre la dualidad que todos llevamos dentro, la lucha entre la oscuridad y la luz, y cómo la redención puede encontrarse incluso en los lugares más oscuros. La fábrica de las sombras quedó atrás como una sombra en su memoria, pero la lección que aprendió se convirtió en una guía para el resto de su vida. La dualidad que enfrentó en aquel lugar abandonado lo llevó a un entendimiento más profundo de sí mismo y de la capacidad del ser humano para cambiar y encontrar la redención. La historia de Max, la fábrica de las sombras y el pacto oscuro que selló llegaba a su conclusión. Sin embargo, en las noches de luna llena, cuando el viento susurraba entre las sombras, Max recordaba las lecciones aprendidas y agradecía por haber encontrado la luz en medio de la oscuridad. La fábrica de las sombras se convertía en una leyenda olvidada, mientras Max continuaba su viaje hacia la redención, llevando consigo las cicatrices del pasado, pero también la esperanza de un futuro transformado. Y con esto, llegamos al final de nuestro escalofriante viaje. La fábrica de las sombras ha revelado sus misterios, y Max ha enfrentado sus propios demonios en busca de redención. ¿Qué les pareció esta historia llena de giros inesperados y lecciones profundas? No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuras historias aterradoras. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.